Jesús G. Maestro es un conocido youtuber, a pesar de que él no se considera como tal, que habla de literatura, poniendo especial énfasis en la literatura española del siglo de oro y del Quijote. Tema número 1. Idealismo de la literatura hispánica. Jesús pone énfasis en todos sus videos su versión hacia lo que él considera el idealismo. Él entiende como idealismo a las prácticas metafísicas religiosas o que representan alguna abstracción lejana a la realidad material. Atisba con sutil ironía a las ideas de los idealistas alemanes, acompañadas de una crítica ad hominem a los filósofos. Sin embargo, recae en la contradicción última, pues este considera a la literatura española del siglo de oro como el pináculo del conocimiento humano. Todo lo que critica el idealismo, él lo presenta en su elogio a la literatura hispánica. Recurrentemente plantea que mejor que cualquier noticiero, lo que sería empirismo, es leer a la literatura del siglo de oro. Esto representaría un idealismo, ya que se abstrae de la realidad material para buscar respuestas o explicaciones en las ideas de su literatura preferida, aunque él argumentaría que la literatura es material con un atisbo humorístico de que si te golpean con el Quijote verás ya lo que es una hostia inmaterial. Sin embargo, esto realmente no supera ningún análisis básico. Crítica al dualismo. Jesús G. Maestro critica y ridiculiza a los filósofos que tratan de reducir la realidad a dos nociones contrapuestas, como Kant, como Nietzsche, como Spinoza, etc. Sin embargo, en sus videos y en su pensamiento él comete lo mismo, estableciendo una dicotomía entre racionalismo materialista y el idealismo, entre la tradición hispano-grecolatina y la tradición anglo-germánica, entre el engaño y el desengaño, entre el estudio científico, en lo que incluye su crítica literaria, y la especulación filosófica idealista sentimentalista. Misantropía. En sus videos demuestra una cierta conducta asocial, que lo peor son los compañeros de trabajo, que no quiere conocer a nadie más, que si no soportan a sus maestros, entonces a los jefes qué, y a los clientes. 4. Hacerse compatible con la realidad. Parte fundamental de su filosofía es hacerse compatible con la realidad. Jesús G. Maestro postula, a través del estudio científico de la literatura, en específico la del siglo de oro, uno obtiene herramientas para el desengaño. Esta última capacidad es esencial para abrirse paso en la vida y para poder sobrevivir. Jesús indica que las filosofías idealistas fomentan el engaño, la visión de una realidad incompatible con el mundo material, que en una sociedad que vive a través de estas ideas está condenada al fracaso colectivo. Ejemplifica a sociedades idealistas, a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, al comunismo, a la sociedad anglosajona actual, etc. 5. Don Quijotismo. Jesús G. Maestro idealiza al Quijote, poniéndolo como la mayor obra literaria de la historia. En este video no nos pondremos en contra de esta obra, sino que resaltaremos que Jesús G. Maestro indica que su interpretación del Quijote es la única válida. Jesús, por medio de su crítica de la razón literaria, quiere totalizar la interpretación de cualquier obra literaria, ya que afirma que su teoría de la literatura es la única científica. Además, ignora todas las partes de las obras que él admira o de los autores que él admira que vayan en contra de su filosofía. Por ejemplo, el hecho de que la totalidad de los autores del siglo de oro eran creyentes y muchos eran siervos del Estado o de las cortes. La representación del idealismo en sus obras, cosa que Jesús G. Maestro simplemente argumentaría que en realidad no pensaban de esa manera, o diría que para su época eran muy racionalistas y materialistas, o dirían que realmente eso es lo aparente y que en realidad la exposición de ciertas ideas idealistas en esas obras en realidad una burla a estas ideas, mientras que si dichas actitudes fuesen de sus enemigos, Jesús G. Maestro no dudaría en criticarlos severamente. Además de esto, es visible realmente la obsesión que tiene con la crítica de algunos autores, en especial la crítica a Borges. Es ya prácticamente un recurso humorístico que en cualquier video de cualquier tema, en algún momento se saque de la manga la frase de Borges: lleno mis noches de Virgilio. Esto para cualquier visor recurrente del canal es ya una especie de gancho humorístico. Esta supuesta aversión a Borges quizás destapa alguna admiración oculta. 6. Cientificismo. Como consecuencia de su aversión a la filosofía, Jesús G. Maestro presenta un fuerte cientificismo. Por supuesto, él considera que el estudio de la literatura es o debe ser científico. Además, ridiculiza a los filósofos por ser inútiles, en contraposición a los científicos e ingenieros que considera genios y útiles. Como parte de su abanico cientificista, Jesús G. Maestro se atribuye la potestad de juzgar psicológica o psiquiátricamente a las obras o autores que él decida. A cualesquiera obras que no se alineen con su planteo racional materialista,
usualmente los, entre comillas, diagnostica. Utiliza términos que no son parte de la crítica literaria, diagnostica psicopatologías, utiliza términos de la medicina y de la biología. Esto es un ejemplo de una de las razones por las cuales Jesús G. Maestro es un filósofo, pues se atribuye funciones que no son suyas, algo que él mismo consideraría idealismo o incompatibilidad con la realidad. 7. Libertad y Estado. En muchos de sus videos habla de la libertad, de cómo el fin de la literatura es abrirse paso a la libertad del ser humano a través del desengaño, a diferencia del engaño del idealismo que lo condena a la esclavitud. Realiza muchos comentarios acerca de la actualidad. Sin embargo, en sus comentarios acerca del mercado, dice que los estados actuales están subordinados a la globalización del mercado. Es por esto que las universidades públicas se han puesto a orden del mercado y no del Estado. Esto parecería ser parte de un análisis un poco impreciso. Según Jesús G. Maestro, la universidad debe ser para el Estado, así como lo fue para las Cortes. Y sin embargo, ¿no es esto parte de un idealismo? Puesto que si las universidades nada más deben de estar bajo el cobijo del Estado, estas no se enfrentan a la realidad material, sino a una realidad ficticia, o por lo menos una realidad privilegiada. Esto formaría parte de un idealismo académico, en contraposición al realismo de una universidad que está a disposición del mercado, es decir, de las disciplinas que realmente son útiles en la vida cotidiana o en la vida práctica. Aquí Jesús G. Maestro parecería situarse a favor del idealismo y en contra de la realidad material, puesto que sin la educación pública sería bastante difícil estudiar la literatura. De hecho, el mismo sentido del estudio de la literatura forma parte del idealismo que él tanto critica, ya que su preferido racionalismo materialista se manifiesta en mayor medida en ingenieros, médicos, arquitectos, artesanos, etc. 8. Hispano-grecolatino contra anglo-germánico. Es uno de los puntos claves de su pensamiento, la superioridad de la tradición hispano-grecolatina frente a la anglo-germánica. Esta superioridad que menciona Jesús G. Maestro lo manifiesta en un sentido histórico, literario y filosófico. Manifiesta que las posturas idealistas de los anglo-germánicos, de los alemanes, de los ingleses, etc., son resultado de la ignorancia de las tradiciones hispano-grecolatinas, puesto que para cualquier habitante o cualquier persona, cualquier literato, cualquier filósofo, lo que sea, que conozca la tradición hispano-grecolatina, estas posturas idealistas serían ridículas de por sí. También razona que el catolicismo es superior al protestantismo, ya que este primero es menos religioso, menos puritano y menos idealista. Finales. Jesús G. Maestro es indudablemente un gran conocedor de su materia, la literatura, en específico la literatura hispánica del siglo de oro, pero cuando busca adentrarse en otras disciplinas, cuando ataca a autores y filósofos, demuestra contradicciones. Por esto, reconozco que además de profesor, que además de catedrático, Jesús G. Maestro es realmente un filósofo, a regañadientes, a pesar de que él los aborrezca. Critica al dualismo, pero él presenta una dicotomía propia. Él critica el idealismo, pero idealiza al Quijote, idealiza a la tradición hispana, o como él la llama, la tradición hispano-grecolatina. Utiliza términos científicos que no pertenecen a su ámbito académico. Por último, y esto ya no podemos saber si se cree o no su parlamento, ¿realmente cree lo que dice? Si esto último es verdad, estaríamos ante un completo filósofo en sus propios términos. Si resulta ser falso, estaremos frente a un sátiro. Cual sea el caso, tenemos a Jesús G. Maestro, profesor y youtuber, filósofo a regañadientes, humorista y sátiro. Esperemos no se crea sus propias ficciones.